Marcos, en el capítulo 3, y bueno, esta cuestión que estamos mirándolo para ponerlo después en el YouTube. Y nos quedamos en el versículo 10. Recordáis que habíamos quedado en el capítulo 3 y estamos en el versículo 10 y hoy vamos a leer todo el capítulo 3. Y estamos siguiendo una lectura seguida del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Como habíamos dicho en los estudios anteriores, Marcos es un evangelista que todos los hechos del Señor Jesús los hace bien rápidos y no cuenta todos los detalles que Jesús hizo y dijo, porque como dice el evangelista Juan, si tuviéramos que poner todo lo que él dijo e hizo, dice, no había libros en el mundo para poner toda la cantidad de cosas que hizo. Pero sí es cierto que el Señor Jesús, antes de leer esto, vamos a ubicarnos un poquito, no pasó desapercibido en esos 2 años y medio en el ministerio público que revolucionó, se puede decir, toda la región, Judea, Galilea y concretamente Galilea, Idumea, que está en el sur, Siria, Líbano, revolucionó de una forma sorprendente y él nos lo cuenta de una forma grande, que yo creo que no habrá en la historia otra cosa igual hasta que él venga por segunda vez. Ni nadie habrá lo que él hizo hasta que venga por segunda vez, ¿verdad? Este es el Dios en el cual no cree, el Señor Jesús. Y lo cierto es que todo el Evangelio, si lo podemos comprobar, todo el Evangelio solo hay 2 declaraciones que Él es el Hijo de Dios. Es curioso, lo puedes observar. En el Evangelio de Marcos solamente hay 2 declaraciones que dicen que Él es el Hijo de Dios, externas a lo que Él dijo, porque Él continuamente lo está diciendo. Pero solamente hubo 2 testimonios. El testimonio del Padre, que dice, este es mi Hijo, muy amado, en que tengo complacencia. Y el testimonio del centurión, al pie de la cruz, cuando Jesús muere, dice, realmente este hombre era Hijo de Dios. Solamente esos 2. Fijaros, esos 2 testimonios. Por supuesto, dice que los seres espirituales, los diablos, en una de las ocasiones, o en varias de las ocasiones, ellos eran conscientes de que Él es el Santo de Dios. Pero Jesús rechaza esa forma, esa venida, ¿verdad? Rechaza esa forma. Así que el resto del Evangelio de Marcos vemos que hay tensión entre todos. Primeramente, entre las necesidades personales. Las necesidades personales de aquellos que acudían a Él en masas. Y cuando decimos en masas, hermano, imagínate un estadio de fútbol, en masas. La zona de Galilea, según Flavio Joseo, tenía como 3 millones de habitantes. Una zona pequeñísima. Y cuando decimos que es en masas, no te fijes en 1000 o 2000. Miles y miles iban de extranjero. ¿Verdad? Es algo inimaginable. Y eso lo capta bien, hermano. Ahora, analizando el testimonio de nuestras vidas a nivel personal, cuando leemos estas cosas, podemos decir, gracias Señor, porque hemos reconocido que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, que es tu Hijo, y hemos creído en Él, y nos hemos arrepentido, y hemos buscado esa salvación en Él, ¿verdad? Algunos de una forma, otros de otra forma. Yo recuerdo cómo comencé, cuando llegué aquí a Australia, de repente comencé a leer la Biblia que mi padre me había regalado y me dice, hijo, cuando tengas tiempo, allá en la migración, pues lee. Comencé a leer el Evangelio de Juan, ¿ya? Y por ahí el Señor entró. Cada uno de vosotros tendrá cómo llegó a la realidad del Hijo de Dios. Otros quizá, escuchando el Evangelio a través de una película, no sé, o un mensaje. Pero lo bonito y lo hermoso es que los que estamos aquí hayamos tenido ese encuentro personal con el Hijo de Dios y creamos que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? Algunos de una forma, otros de otra forma. Y eso es lo que realmente es principal. Ahora, la palabra de Dios nos ha dejado verdades fundamentales en este Evangelio de Marcos. Y hay que recalcarlo, ¿verdad?
Yo lo repito, queda ahí grabado, pero lo siento. La primera verdad que está centrado es que el Evangelio está centrado en una persona, que es la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. El Evangelio está centrado en él. Y que la entrada a ese Evangelio, la entrada a esa relación personal es a través del arrepentimiento y la aceptación del trabajo vicario que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y que cuando entramos en esa gracia, recibimos algo. ¿Qué es lo que recibimos? El Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos sella, nos confirma y nos ayuda a entender las cosas de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios en nuestra vida no podemos entender las cosas de Dios. O sea, estas son las tres cosas que recalca siempre el escritor de Marcos. Es la vida abundante que tenemos. Y esto lo hemos repetido varias veces porque eso es todo lo que el pasaje de la Escritura de Marcos nos lo dice. No importa de que haya solamente 2 testimonios en Marcos, lo importante es que tú y yo hemos recibido ese testimonio, quizás hace muchos años, y eso es lo principal en nuestra vida. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo desde el versículo 10 hasta el último versículo, donde vamos a encontrar algo bien interesante. Pero primero vamos a tener una palabrita de oración, ¿verdad? Padre, leemos tu palabra y creemos que estos hechos que ocurrieron hace ya 2000 años son ciertos. Quedaron escritos para nuestra edificación, para conocer una vez más, Señor, nuestro precioso Salvador, lo que Él hizo en esos 3 cortos años de vida. Padre, ayúdanos a sacar enseñanza para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Versículo 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ya no podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, porque el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemas cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tienen espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremendas cosas el Señor nos dice aquí en este precioso pasaje. Y cuando leemos estos eventos, tenemos que
entender el ambiente en el cual Jesús se movía para poder salir un poco enriquecidos de todo esto que el Espíritu Santo ha ordenado en la mano de Marcos para que le escriba. Todo lo que dijo y lo que hizo. Y vemos multitudes. La palabra multitudes en el Evangelio de Marcos se repite mucho. Y esto era profético. Ya Isaías, en el capítulo 9, está hablando tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del mar del Jordán, en Galilea de los gentiles, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué es lo que vemos aquí en la gente común? Que están viendo la luz de Cristo y ellos acuden en masas, hasta tal punto que ellos no tienen ni tiempo de comer, y hasta tal punto que tienen que tomar una barca e irse al lado, porque es tanto el aprieto que tienen que le ahogan. Por eso nos tenemos que imaginar que no son 1.000 o 2.000, miles de miles seguían a Jesús ahí en Galilea. Así que podemos apreciar en este pasaje que leemos, primeramente, la incredulidad del mundo religioso. Ellos siguen. No pueden concebir el Mesías en la forma en que Dios ha elegido. Y vienen de Jerusalén, doctores de la ley, precisamente porque las noticias de este joven de Nazaret, de Galilea, han llegado a Jerusalén. Y están mandando a la gente ahí. ¿Pero para qué? Para acusarlo. ¿Por qué? Porque no pueden concebir el Mesías que ellos tienen en su mente, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos vamos a lo hermoso, porque el Señor, a pesar de que el mundo religioso no escucha lo que dice, Él no se desalienta, sigue dando el mensaje que tiene que dar. El Señor sigue dando ese mensaje. En Marcos capítulo 1, versículo 37, a pesar de la incredulidad que Él está viendo a su alrededor, sobre todo en aquellos hombres religiosos, Él dice: vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. Es interesante. ¿Qué enseñanza más conmovedora para aquellos que seguimos y hemos creído en Él? Para ánimo nuestro, porque el Señor no se desalentó, ni se desanimó. Muchas veces el Señor nos puede frandear, igual que a Pedro. Dice que Satanás lo pidió para frandearlo, como a trigo. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, si el Señor no hubiese rogado por nosotros, ahora mismo digamos, estamos aquí, pero ha rogado por nosotros, y nosotros captamos esa realidad y no nos desalentamos. Hoy tenemos y somos conscientes que tenemos que testificar de Él en este lugar. Hoy tenemos que testificar de Cristo. Mañana no lo sé, hermano. Yo mañana no lo sé si voy a estar con vida, ni tú tampoco. Pero hoy tenemos que testificar, sean pocos, sean muchos, de la realidad de Jesucristo, de lo que Él es. Y esta oportunidad que el Señor nos da. Y estamos gozosos, seamos pocos, seamos muchos, de poder manifestar la realidad de Jesús en medio de nuestras luchas y en medio de nuestros desánimos y en medio de nuestras sinsabores. Hoy, mañana no lo sabemos, hermano. Creo que tenemos que pensar que el Evangelio no mengua porque haya mucha o poca afluencia o poca simpatía. Sigue siendo un mensaje del cielo entregada al creyente. Debemos de entender eso. Sigue siendo un mensaje del cielo entregado a la iglesia del Señor en el tiempo, en todo tiempo, hasta que venga. La responsabilidad de los hijos de Dios es de no desanimarnos, no importa las circunstancias contrarias, y seguir haciendo la obra y predicar hoy. Mañana no sé, pero hoy cumplir con esa responsabilidad. La segunda cosa que vemos aquí es el despliegue poderoso que nosotros no podemos imaginar de gente que sigue a Jesús. Fijaros que en el versículo 9, y antes había mirado
había mirado este versículo 9 y alguien nos había explicado que Jesús toma una barca porque desde allí su voz saldría más fuerte. Tiene su verdad, pero esa no es la realidad. El Señor le dice que le tengan preparado una barca por causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Había gente que lo único que quería es caer encima de él, porque había poder en él y salía de él el poder. Entonces, imagínate, el Señor tiene que retirarse al mar. Eran multitudes y multitudes los que venían, y venían a él, y él sanaba. Y esto es algo interesante. En otra versión dice que al pedir la barca se adentraron en el mar para que no le aplastasen. Oye, esto es una realidad. Yo recuerdo cuando Australia celebró en los 2000 años, Australia tiene 300 años, los 200 años de Australia, y recuerdo que me tocó estar ahí en el Danny Harbour, y yo pensaba que me mataban, porque de verdad no podíamos ni movernos, pero no llega a asfixiarse, uno llega a asfixiarse de tanta gente apretada. Bueno, eso no es una exageración en lo que está pasando en Galilea. Eso no es una exageración. ¿Cuánto había ahí en el Danny Harbour? No sé qué cantidad de gente. 10.000, creo. En Galilea sí que había más. Por eso el Señor toma una barca y se retira. Porque es que era tocarle, solamente tocarle, y las personas eran curadas. Y muchos dicen que se abalanzaban sobre él para ser curados. Es lo que nos dice el texto. Tenían plagas y caían sobre él y eran curados. Ahora, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Hasta ahí llegaba esto, pero el Señor no acepta esta forma y este testimonio, de tal forma que Él les reprende mucho para que no les descubran. No es la forma que Dios elige a través de estos espíritus inmundos. O sea que las fuerzas espirituales contrarias reconocían la realidad del que tenían enfrente. Y fíjate que esto no es la primera vez que sale esto. En el capítulo 1, versículo 24, ¿os acordáis de aquel hombre que estaba en la sinagoga y que tenía un espíritu inmundo? ¿Y qué es lo que dice este hombre? Dice que voceó. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué vienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esas huestes y poderes tienen un conocimiento exacto de quién tienen fe. O sea que, fijaros que ese conocimiento intelectual, se puede decir, no les servía absolutamente nada, porque no podía haber íntima relación con él. Como decíamos el domingo pasado, no había nada en común entre Cristo y el diablo, no había absolutamente nada en común. ¿Os acordáis que el Señor, ya cuando está con sus discípulos, cuando está despidiéndoles en Juan capítulo 15, cuando está hablando esas palabras tan hermosas, el versículo 30 de Juan capítulo 14 dice: no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Esa es una realidad. Y estos fariseos, doctores de la ley, están diciendo por Beelzebú, tremendo, que ahora vamos a mirar que decir eso es el pecado imperdonable, pero lo miraremos después. Cristo no tiene que ver absolutamente nada con esto, entonces por eso manda a callar a esos espíritus, y reprende, porque no es la forma de anunciar esta, no es la forma de anunciarlo. Y aquí encontramos algo para aprender, tremendamente importante. Se puede tener un conocimiento grande de la Escritura, incluso aventurarse a hacer milagros y ofrecer un fuego extraño. Y en estos tiempos que vivimos podemos ver eso, pero al Señor no le agrada eso. Y no puede prosperar mucho de
acuerdo? Y no puede llevar mucho fruto bueno. ¿Os acordáis que el Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 22, Él dice, y el 22 y el 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. El punto está en la palabra del Señor. Nunca os conocí. No había una relación íntima conmigo. Por tanto, las palabras, los milagros y lo que hiciste son fuego extraño. Por lo tanto, el Señor no admite ese fuego extraño, solamente en la relación íntima con Él, de aquel hombre, de aquella mujer, que a través de una relación íntima con el Señor Jesús se propone hablar del Señor y hablar de Él. Es la única forma. En primera de Pedro nos ayuda eso a entender esta realidad. En el capítulo 4, versículo 11, y sobre todo aquello que tiene responsabilidad de predicar. Yo cuando leo esto, me obliga a hacer un examen interior, porque me dice: si alguno hable, dice primera de Pedro 4, 11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. A veces uno se equivoca, como me pasó el otro día con el Roboán y Absalón, ¿no? Pero vamos, no fue intencional. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra puede ser el que preside, el que visita, el que lleva las cuentas. Dice: si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio por los siglos de los siglos amados. Esa forma. No es decir, lo hago de esta forma, o lo digo de esta forma, o lo pongo de esta forma. ¿Está de acuerdo a lo que el Señor me pide? Porque si no, es fuego extraño ante Él. Y saben que muchos están, a veces, presentando un Jesús que no es el Jesús de los evangelios. Y eso ya en el tiempo de Pablo ya lo había. Ya en 2 de Corintios, ya Pablo les dice a algunas iglesias que estaban haciendo lo que no es, presentando un Jesús que no era el que él había predicado. Y Pablo a la iglesia de los Gálatas también, donde volvían otra vez al judaísmo. Pero bueno, tan necios sois que vais a terminar acabando la obra. O sea que tenemos que darnos cuenta de todo esto. Y el Señor, en su misericordia, a nosotros, seamos poquitos, que nos libre de caer en esto. Porque entonces no habrá ningún tipo de fruto en nuestras vidas. En el versículo 13, o sea que aquí vemos esa realidad. En el versículo 13 es ahí cuando subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Fijaros que el Señor es soberano, y ahí cuando llama a los 12, y aquí menciona algo, dice: estableció a 12. Es interesante que no fue 11, sino 12. El número 12, ¿qué importancia tiene en la revelación de Dios? Y Jesús llama a estos hombres hacia Él. Y claro que Él les dio autoridad y capacidad sobre espíritus inmundos, de tal forma que ellos están capacitados para ello, para sanar toda enfermedad, de manera que los capacitan no solamente para echar demonios, sino para curar toda enfermedad. Y ellos están con Él todo el tiempo. Pero fijaros que este llamado está basado sobre una relación personal. El llamado de Dios empieza con una relación personal. Fijaros, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y quisieron. Y vinieron ¿a quién? A Él. Tenemos que venir a Él, tener una relación personal con Él. Porque si no, podemos llevar fruto y no podemos hacer absolutamente nada. Empieza con una relación personal con Él. Y fijaros, y dentro de esa relación hubo uno que no era de Él. ¿Acordáis? Judas. El Señor lo sabía también. Y aquí tenemos una enseñanza también. El creyente
somos llamados, aunque no somos llamados en el sentido de los 12, como cuerpo de apóstoles. Y esto es algo muy particular. Yo creo que la sucesión apostólica no sigue. Yo creo, y hermanos dicen, no, hay apóstoles en el. Yo creo que la forma en la cual él eligió a 12 para ser los testigos oculares de su muerte y su resurrección. Y el apóstol Pablo, él se considera como apóstol y dice, pero he venido a ser apóstol, pero como un abortivo, porque bueno, vine fuera de tiempo. El abortivo nace fuera de tiempo. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, porque no fue testigo ocular de cuando Cristo predicó y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando Cristo resucitó. Por eso él a sí mismo se dice apóstol, pero abortivo, de alguna forma. Claro, que yo creo que el testimonio de los apóstoles es único. La sucesión apostólica no es bíblica. No puede decir, descendiente de Pedro y sentado en la silla de